Vamos a tener la palabra en esta mañana, así que dispóngase que hoy, pues Dios, a través de su palabra, opere en su vida y que usted pueda reconocer a esa palabra de verdad. Vamos a las Escrituras y dice esta palabra, Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una palabra que produce un aliciente, que genera una alta confianza en Dios, que genera esa expectativa de ese Dios bueno, sobre todo de un Dios poderoso, de un Dios que hizo una obra magna y derramó su bendición sobre cada uno de nosotros. Y por eso, pues, tenemos que gozarnos en Dios por sus maravillas, por su bondad, por su misericordia, por las cosas poderosas que Dios hace. Y las cosas que el Señor, pues, ha permitido que en su palabra sean de beneficio para nosotros. Porque hay una palabra que es de beneficio, hay una verdad que Dios nos ha entregado, que es de gran provecho, la cual si nosotros nos aferramos a ella, va a traer la bendición y nos va a sacar de muchas condiciones de sufrimiento, de enfermedad, de postración, de maldad, de ira, de frustraciones, hasta de depresiones. Entonces la palabra de Dios es poderosa. Por donde usted mire la palabra, es una bendición para nosotros. Cuanto más que usted tome esta palabra y la haga su verdad, que tome esta palabra y la meta en su interior, en su espíritu, que esta palabra revelada haga parte de nuestro día a día, que esta palabra pues se convierta en esa verdad que nos orienta, que nos guía, que nos conduce, en esa palabra poderosa que transforma nuestro día a día. Yo quiero mostrarle que esta es una palabra necesaria, sobre todo para la humanidad en este tiempo de tanto caos, de tanto desespero, de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, de tantas frustraciones, de tanta convulsión, de tanto ruido. Necesitamos anclar esta palabra a nuestra vida y tomarla como algo indispensable, necesario para nuestro día a día. Creo que necesitamos mirar la importancia de la palabra de Dios en nosotros, la importancia de una verdad que tiene el poder. Yo quiero enfatizar esta parte en esta hora, que nosotros podamos entender la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y esto tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestro bienestar, tiene que ver con nuestra economía, que tiene que ver con nuestra propia vida, que tiene que ver con el bienestar de nuestra familia, que tiene que ver con nuestra estabilidad emocional, la estabilidad familiar, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con nuestra vida.
Entonces tenemos que entender que esta es una verdad necesaria, que es una verdad que tiene un impacto positivo en nuestra vida. Y que así como nosotros necesitamos ese aire en nuestro cuerpo cuando respiramos, muchas veces decimos que bueno porque existe el aire. Yo digo que más bueno es que podemos tomar ese aire para vivir. Entonces, qué bueno que existe la palabra, pero mejor es que esa palabra exista en nosotros, que esa palabra cale en nuestra vida, que esa palabra haya cabida en nosotros, que la incertidumbre, que la duda no vayan a impedir que esa palabra habite en nuestra vida. Y ese es el tema que quiero enfatizar en esta mañana. Que esta verdad de Dios no sea un concepto más, no sea un aprendizaje más, no sea algo que, bueno, te parece interesante, sino hasta dónde esta palabra puede ser implantada en nuestra vida. Hasta dónde esta verdad que se implante en nuestra vida va a generar ese bienestar, esa economía. Una de las cosas que yo veo en la palabra de Dios, que es una palabra que te ayuda en tu economía en todas las áreas. Si tienes un problema, en vez de acudir a un psicólogo y pagar a un psicólogo, acudes a Dios y su palabra. Si tienes una enfermedad, en vez de buscar un tratamiento, primero busca un tratamiento con Dios, entonces te libras de gastos. Si tienes un problema legal, en vez de ir a unos tribunales y pagar altas sumas a un abogado, acudes a Dios y Él te resuelve el problema. Entonces, por donde quiera que tú lo mires, la palabra de Dios trae beneficio. Y no es porque esté allí la palabra, porque hay gente que está en el mundo y la palabra está allí. El asunto no es que la palabra exista. El asunto es hasta dónde esta palabra está en tu vida. Hasta dónde esta verdad se ha arraigado en tu vida, en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma. Hasta dónde esta palabra se enraiza en tu vida. Que haya una fiel dependencia a esa verdad. Que podamos decir, yo vivo porque la palabra que está en mí me trae vida. Porque esta palabra me trae sanidad. Porque esta palabra me libra de incertidumbre, de miedo, hasta de depresión. Entonces es una palabra poderosa que si nosotros la tomamos en serio, la asimilamos y convivimos con esta palabra, va a traer un bienestar muy poderoso sobre nuestra vida. Así que en esta mañana tome esta verdad, tome la palabra en serio, hágala parte de su realidad, hágala parte de su vocabulario, hágala parte de su conversación, hágala parte de sus pensamientos, hágala parte de su actuar. Entonces la palabra de Dios debe estar en todo el ámbito de nuestra vida, en nuestra conversación diaria, en cada uno de el aspecto de nuestra vida. Entonces creo que hay que hacer una reevaluación de esta verdad de Dios para con nosotros. Necesitamos estar adiestrados en la palabra. La Biblia dice el apresto del Evangelio. Y este apresto del Evangelio es esa habilidad como la que tiene, por ejemplo, la pastora Gloria, con la palabra de Dios en su vida. En cualquier evento de la vida, de una conversación, ahí está la palabra de Dios. Porque tiene el apresto del Evangelio. O sea que el Evangelio debe estar ahí a flor de piel, en la punta de la lengua, en nuestra boca, en nuestra mente.
la verdad de Dios en nosotros. Y cuando esta palabra, cuando el apresto del Evangelio está en nuestra vida, cualquier acción externa es contrarrestada hábilmente porque esa verdad está a flor de piel en nosotros. Porque esa verdad ha sido contundente en nuestra vida. Y decimos, aquí está esta verdad. Como cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tentaba. En cada palabra que venía del enemigo había una contrapalabra. Había una confrontación a cada palabra del enemigo. Y esto es notorio en la vida de Jesús. Entonces había una palabra activa en él, una verdad activa en sus labios, en su mente, en sus pensamientos, en su actuar. Cada cosa que le decían, había una palabra para contrarrestar. Y eso es lo que tenemos que proponernos. Es una de las cosas que hay mucho que trabajar en nuestra vida personal. Que la palabra esté allí, que cualquier evento la palabra fluya, la palabra salga, la palabra se mueva en nosotros, que sea instintiva la palabra de Dios en nosotros. Tiene que ser un instinto en nuestra vida, a cualquier eventualidad, situación, a cualquier evento en nuestra vida. Debe estar allí esa palabra presta, el apresto del Evangelio, la palabra de verdad, como una reacción instantánea de nuestra alma, de nuestra vida. Un alma transformada por el poder de esa palabra. Gloria sea el nombre de Cristo. Entonces la Biblia nos habla en este texto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y yo quiero enfatizar este texto en unas verdades muy poderosas que aparecen en él. Y básicamente este texto del Antiguo Testamento, Isaías 53, de 4 al 5, nos habla acerca de Cristo. Nos habla de los padecimientos de Cristo. Y nos habla de lo que Cristo alcanzó para nosotros. Entonces, muchos años antes de nuestra era, ya estaba esta verdad. Ya el profeta profetizaba y decía, por su llaga fuimos nosotros curados. Ya se había establecido que por medio de su sacrificio se había llevado nuestras enfermedades. O sea que la sanidad no es algo que se va a dar en nosotros. Es algo que ya se dio. Ya Él se llevó nuestras enfermedades. Entonces nuestra lucha es por reconocer en nuestra vida esta verdad. Nuestra batalla es por dar reconocimiento a un hecho que fue consumado en la cruz y que fue revelado muchos años antes de Cristo, para que hoy nosotros disfrutemos de la salud con la cual Cristo pagó un precio en esa cruz, para que hoy gocemos del bienestar de salud en nuestra vida. Muy pocas personas pueden entender que el profeta Isaías ya había anunciado los padecimientos de Cristo y lo que Cristo alcanzaría para nosotros. Es más, para el profeta
ya fue algo que se había dado. ¿Cuánto más para nosotros en este tiempo de este lado de la cruz? En este tiempo donde ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Entonces es necesario que entremos en esta verdad, que esta verdad se revele en nuestra vida, que cada órgano de nuestro cuerpo entienda que ya Cristo se llevó la enfermedad, que nuestro cuerpo tenga memoria del sacrificio de Cristo, que cada órgano de nuestro cuerpo sepa que Cristo se llevó la enfermedad en la cruz, que todos aquellos que fuimos resucitados juntamente con Cristo, Él nos dio vida resucitada, nos dio salud por medio de la cruz. Entonces hoy nuestro ser tiene que entender que somos sanos, que ya Cristo se llevó la enfermedad, que por su llaga fuimos nosotros curados. Ya Dios hizo la cura de las enfermedades. Hoy nos toca tomar esta verdad, asimilarla, vivirla, declararla, confesarla, creerla, para que se cumpla esta poderosa palabra. Porque es por fe. ¿Cómo obtienen la sanidad que ya Cristo alcanzó? Por fe. Por eso la gente me ha preguntado, pero si ya Cristo se llevó la enfermedad en la cruz, ¿por qué hay todavía enfermos? Bueno, el problema es porque no han actuado en la fe en esta verdad. La palabra de Dios actúa para nosotros por la fe. Usted sabe que usted se convirtió a Cristo, no simplemente fue porque ya Cristo murió en la cruz, sino porque además de que Cristo murió en la cruz, usted creyó por fe. Porque hay muchos en el mundo que están perdidos. Y Cristo murió por sus pecados, por su vida, para salvación, sí. ¿Y por qué no son salvos? Bueno, porque no han actuado en fe. Porque no tienen la fe en ese sacrificio. En el momento que se nos predicó el Evangelio y entendimos que Cristo murió por nuestros pecados, entonces recibimos la salvación porque creímos esa palabra. Actuamos en fe. Y yo digo, cada creyente es un hombre o una mujer de fe, porque ha creído esta palabra. Y así como tú creíste el Evangelio para salvación, cree en el poder de la cruz para sanidad. Cree en el poder que tiene Dios para traer sanidad a tu vida. Es cuestión de que tú empieces a caminar en esta fe, en esta verdad. Que empieza a declarar, a confesar, a creer, a moldar tu vida a la palabra. Tenemos que amoldar nuestra vida a la palabra. Cuando amoldamos nuestra vida a la palabra de Dios, va a haber cumplimiento en nosotros de esa palabra poderosa, de esa palabra de sanidad, de esa palabra de restauración. Dios quiere operar en nuestra vida. Si Cristo ya sufrió nuestros dolores, ya Él fue molido por nuestras rebeliones. Nuestros pecados se fueron en la cruz con Cristo. Entonces, si Él se llevó mis pecados en la cruz, también se llevó mis enfermedades, se llevó mis dolencias, se llevó todos los achaques de tu cuerpo, de tu vida. Se llevó todo en la cruz y nos trajo la bendición de la gracia. Entonces tenemos que hacer el cambio. Tienes que hacer el trueque en tu vida. Cambiar la enfermedad por la gracia. Cambiar la derrota por la victoria de la cruz.
Cambia la depresión por la paz de Cristo. Cambia esa vida derrotada por la victoria de Cristo en la cruz. Tenemos que hacer el canje. Tenemos que hacer esa transformación. Haz la transformación de Dios en tu vida. Empieza a vivir esta poderosa verdad. Empieza a declarar esta palabra poderosa que está colocada ahí para nosotros en este tiempo, para que nosotros vivamos conforme al sacrificio de Cristo. Él pagó un precio, y si nosotros no disfrutamos del precio pagado, estamos menospreciando la cruz. Si usted no disfruta de la salud, es porque está menospreciando el sacrificio de Cristo que se llevó la enfermedad. Si nosotros no disfrutamos de la bendición, de la prosperidad del Señor, estamos menoscabando el sacrificio de Cristo. Necesitamos ciertamente volvernos a Dios, tomar esta verdad poderosa que vive en nosotros, que habite en nuestra vida, que nos impulse a avanzar, a caminar, que nos impulsa a vivir como hijos de Dios, que hemos sido librados del presente siglo malo, que hemos sido librados de la influencia de este mundo, de la corriente de este mundo, de la obra satánica, librado de la potestad de las tinieblas, porque nos ha traído a su luz admirable. Dios nos ha trasladado y tenemos que experimentar ese traslado, esa transposición. Tenemos que empezar a vivir la nueva posición donde Dios nos ha colocado. Entonces, si Dios nos trasladó, entonces tenemos que vivir a donde Dios nos ha colocado. Dice la Biblia que Él nos sacó de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros tenemos que disfrutar de la luz, no enredarnos en las tinieblas. Volvamos a la luz en Cristo. Volvamos a la presencia de la gloria de Dios en nuestra vida. La presencia poderosa que ha venido para cambiar nuestra vida. El poder de la palabra ha venido para que usted viva la abundancia de la gracia, para que viva la sanidad que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Porque Él se llevó nuestras enfermedades en el madero, para que hoy vivamos la salud, la bendición de la gracia. Dios anhela para cada uno de sus hijos la bendición de esta gracia. Cristo trajo esa gracia para nosotros. Y hoy, a través de la presencia del Espíritu Santo, la administra. Hace el suministro. Hace la dispensación de la gracia. Entonces el Espíritu Santo es el dispensador de la gracia de Dios, para que usted reciba, para que usted conviva con la gracia, para que disfrute de las bendiciones de Dios para su vida. Entonces, tiempo de tomar esta verdad, de decir, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente el Señor fue a la cruz. Entonces tenemos que mirar lo que dice esta palabra, que esta palabra dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ciertamente las llevó a la cruz. Y la Biblia dice ciertamente para enfatizarte a ti que no es una mentira. Ciertamente Él llevó las enfermedades en la cruz. Entonces nosotros tenemos que tomar esta verdad, esta palabra poderosa, para que entendamos lo que el Señor logró, alcanzó para nuestra vida. Empieza a vivir esta poderosa verdad, empieza a tomar esta verdad gloriosa en su vida y decir, Señor, gracias por lo que alcanzaste en la cruz para mí. Gracias, Dios. Dele gracias a Dios en esta mañana. Dígale, Padre, gracias por lo que tú has enviado. Te llevaste la enfermedad en la cruz.
llevó Él nuestras enfermedades. Ya no son nuestras, Él se las llevó. Son de Cristo. Estas enfermedades son de Cristo. Y desde ya, Dios mío, Padre, se han arrancado de nuestra vida porque ya Él se las llevó. Se han arrancado de la mente. Se han arrancadas, Dios, de nuestra alma, de donde quiera que esté el flagelo del maligno, Dios mío, tratando de desvirtuar la palabra de Dios. Reprendemos la obra de las tinieblas y estamos declarando que la verdad de Dios es que somos sanos, que la verdad de Dios es que somos libres, que el Señor nos ha dado libertad en Cristo. En esta hora estamos declarando la palabra de vida, la palabra de verdad, que en esta hora sea el Espíritu Santo actuando, que hoy la gloria de Dios esté sobre cada una de nuestras vidas, que podamos entender esta verdad, entiende esta verdad, recibe esta verdad de parte de Dios, que Él se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, que por su llaga hemos sido nosotros curados. Empieza a experimentar la salud, la bendición, porque Cristo se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Hoy el Señor trae para nosotros la bendición de la salud mediante el poder del Espíritu Santo. Aquel que viene a dispensar la gracia, aquel que viene a manifestar la gracia de Dios en nuestra vida, esa revelación de esa verdad, de una vida nueva, de una vida novedosa. Tenemos una nueva vida en Cristo. No podemos continuar con esa vida de postración, de enfermedad. No, tenemos que renovar nuestra vida. Tenemos que empezar a caminar en vida nueva. Tenemos que disfrutar de lo que Cristo alcanzó para nosotros. Usted no puede seguir viviendo en el pasado. Usted no puede seguir viviendo en esa postración. No puedes continuar viviendo en esa vida de enfermedad. No puedes continuar viviendo en esa vida de miseria, de postración, esa vida de depresión constante. No, es necesario que tú te renueves en esta mañana. Renuévate a través del poder de la palabra de Dios. Renuévate a través de esta verdad poderosa que el Señor alcanzó para nosotros, para que usted viva del disfrute de la verdad de Dios, que la gracia de Dios de una manera poderosa está ahí en su vida, en su alma, en su corazón, que todo su cuerpo sepa que usted es un nuevo hombre, que el Señor se llevó toda enfermedad en la cruz y que hoy nosotros disfrutamos de esa gracia preciosa, de esa gracia poderosa que ha venido para derramarse en nuestra vida. Oh, estamos declarando esa verdad de Dios poderosa en cada uno de nosotros. Damos la honra al Dios Todopoderoso en esta mañana por esta verdad poderosa. Oh, gracias porque el Señor se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. El Señor se llevó toda postración, toda miseria, porque Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces tenemos que entender que ahora somos enriquecidos, dice la palabra. Y esto significa que Dios nos ha preparado para que no nos falte nada. Eso es ser enriquecido, que no nos falte nada. No está hablando de que usted sea millonario, multimillonario para ser creyente. No, dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y esto significa que Dios hizo la provisión para que no te falte nada. Eso es estar enriquecido. Estar enriquecido es que Dios se ha comprometido a suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces vamos a disfrutar de la bendición de la salud para nuestra vida. Dios quiere que usted viva en plena salud. Cada órgano de su cuerpo tiene que saber que Cristo se llevó la enfermedad en la cruz. Cada extremidad, cada parte de su cuerpo, cada célula de su cuerpo tiene que saber que Cristo se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Y en esta hora estamos reprendiendo toda rebelión del cuerpo, toda rebelión de los órganos, toda rebelión de los tejidos, toda rebelión de las células. En esta hora le estamos diciendo: Cristo se llevó la enfermedad en la cruz del Calvario y por allá de Cristo soy sano, soy libre. En esta hora empieza
empieza a declarar esta verdad en el nombre de Jesús, porque es una verdad. Cristo se llevó nuestras enfermedades, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Es un hecho que fue consumado en la cruz, que ya pertenece a la realidad, que dio cumplimiento en la cruz del Calvario, y hoy por sus llagas somos nosotros curados. Por su verdad, Dios trasciende el tiempo, Dios trasciende la vida, Dios establece su palabra poderosa para que seamos sanos. Empiece a vivir la plena certeza de la palabra en salud, en bienestar. Declare la bendición de Dios para con su vida. Declare la sanidad de Dios en su cuerpo, en el nombre de Cristo. Dígale a su cuerpo que es sano, que es libre en el nombre de Jesús. Dígale a su vida que Cristo ha provisto una vida abundante de la gracia de Dios. Dígale a toda su familia, Cristo se llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias damos al sacrificio de Cristo, porque hoy gozamos de la bendición, de la gracia de Dios. Damos gracias por sus misericordias, por las cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida, las cosas que Dios continúa haciendo en nuestra vida. Es una grande bendición que hoy hayamos podido recibir esta palabra. No sé cuánto han sido bendecidos con esta palabra. Si usted ha sido bendecido con esta palabra, escríbalo ahí. Tenga la libertad de decir: he sido bendecido con esta palabra. Que esta palabra se ha arraigado en su vida. Que esta palabra está hallando ahí cabida en su ser. Que está diciendo: hoy esta verdad de Dios ha calado en mí y puedo entender que no puedo dar tregua a la enfermedad. Usted no tiene que darle espacio a la enfermedad en su vida. Es una artimaña del enemigo. Quiere que tú te amoldes a la enfermedad, pero que no te amoldes a la verdad de Dios. El enemigo quiere que tú aceptes la enfermedad. Cuando aceptamos la enfermedad, es difícil que después podamos remover lo que ya hemos creído. Si usted cree que está enfermo y cree que tiene la enfermedad, es difícil que usted diga: yo soy sano, porque entra en una contradicción. Entonces rechaza en todo tiempo la enfermedad. Dígale: tú no perteneces a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. No pertenece a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Enfermedad, tú no tienes poder en mi vida. No tienes ninguna autoridad, porque Cristo ya te llevó en la cruz. Por su llaga soy sano. Mi cuerpo es sano, es libre. Entonces proclame esta verdad. Establezca esta verdad en su vida. Que sea estandarte en su vida. Esta verdad poderosa de la sanidad de Cristo en su cuerpo. Gloria sea el nombre de Cristo por esta verdad que Dios ha establecido en nosotros, y que hoy pues nos levantamos creyendo, diciendo: gracias, porque creo tu palabra. Creo tu palabra. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Usted cree la verdad de Dios? Entonces proclame, declare esta verdad, porque esta verdad, si funciona para mí, funciona para ti, porque es la palabra de Dios y Dios no hace excepción de personas. Si Dios me ha sanado, Dios te sana a ti. Dios no hace excepción de personas. No es que Dios lo sanó porque Él es pastor. No, Dios me sanó porque soy su hijo. Y usted es hijo de Dios. Y cualquier enfermedad que venga sobre tu vida, ya Cristo se la llevó en la cruz. Y por su llaga somos sanos. Es que si usted no tiene la libertad siquiera para escribir: soy sano en el nombre del Señor, mucho menos va a confrontar al reino de maldad, porque todavía está en ataduras. Todavía no está creyendo lo que dice la palabra. No se atreve ni siquiera a escribir. Eso son ataduras.
Entonces declara esta verdad, viva esta verdad, confiese esta verdad, obedezca esta verdad, porque Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Entonces yo espero que haya sido de bendición esta palabra para ti, y tu comentario nos impulsa a nosotros a seguir este trabajo, esta labor. Damos gracias al Señor en esta mañana porque es una palabra poderosa que Dios tiene para nosotros. Y todos aquellos que hemos experimentado la sanidad divina, concordamos con esta verdad. Lo reconocemos porque lo hemos vivido. El poder sanador de Cristo. El poder libertador de Cristo. Cómo Dios hace milagros en nuestra vida. Porque Dios, el Dios que usted y yo tenemos, es Dios de milagros. Dios de prodigios. No solamente en el pasado, en este tiempo. Es un Dios de milagros. Si Dios tiene el poder para traer una sanidad a tu cuerpo, si Dios tiene el poder para sacarte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, también tiene el poder de arreglar tus finanzas. ¿Qué es más difícil? ¿Que Dios arregle una finanza o que te saque de las garras de Satanás y te coloque en su reino? Si Dios hizo eso, que te arrancó de las mismas garras de Satanás y te estableció en su reino, ¿cuánto más no será fácil para Dios hacer un milagro financiero en tu vida? Hacer un milagro de transformación, de cambio en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Es cuestión de fe, de actitud, de creerle a Dios. Así que vamos a empezar a creerle a Dios. Empieza a creerle a Dios. Se dio cuenta que cuando le creyó a Dios, cambió su vida. Y si le sigue creyendo a Dios, van a cambiar muchas cosas más.